Hola a todos, bienvenidos al curso de Excel 2016. Mi nombre es Nelson Palomino y el día de hoy trabajaremos con formatos. En las carpetas compartidas con ustedes, exactamente en la carpeta archivo base, encontraremos nuestro archivo llamado formato personalizado. Será necesario abrirlo para seguir la secuencia de trabajo. Una vez abierto, encontraremos en ella una serie de hojas, las cuales tienen aplicado una serie de temas. Comenzaremos hablando de monedas, cómo aplicar moneda a nuestros números. Bueno, exactamente aplicaremos el formato de moneda de nuestro país. En el trabajo diario, en el trabajo que se vaya a realizar constantemente, necesitaremos aplicar el formato de moneda. Esto es muy sencillo para Excel. Veamos un ejemplo. Necesito aplicar el formato de moneda de soles a estos números, por lo tanto lo primero será seleccionarlos. Una vez seleccionados los números a los cuales aplicaremos el formato, nos dirigimos a la parte superior, exactamente en este grupo llamado número, para ubicar el comando general. Esto quiere decir que nosotros desde este punto podemos aplicar diversos tipos de formato, entre ellos el formato de tipo moneda. Veamos. Como podemos apreciar, aquí lo encontramos, el formato de moneda. Podemos observar claramente el símbolo de moneda de nuestro país, la S. Pero si nosotros podemos observar por este lado que ya se mostraba general, general significa sin formato. Vamos a intercalar, vamos a ir cambiando entre los dos para ver un ejemplo. Cambiaré primero a moneda. Observa cómo los números ahora tienen el símbolo de nuestra moneda. Hemos aplicado un formato de tipo moneda. Si nosotros queremos esto, regresarlo a la normalidad, es decir, quitarle el formato, pues simplemente regresamos a la opción llamada general. Como podemos apreciar, dice sin formato. Esto permitiría regresar los números pues a como estaban al principio, sin formato. Pero para este ejemplo lo dejaré con la moneda. Muy bien. Otro tipo de formato a aplicar serán el formato de contabilidad soles, también un formato de moneda. Veamos, lo primero como siempre será seleccionar los números a los cuales aplicaremos ese formato. Veamos aquí en la parte superior, tenemos aquí contabilidad. ¿Cuál es la diferencia con moneda? Veamos. El formato de tipo contabilidad mantiene un orden en cuanto al símbolo. No lo hace el formato de moneda de soles. Por lo tanto, este será el que vamos a elegir, el que vamos a trabajar. Bien, entonces ahora otro tipo de formatos que podemos utilizar son el formato de tipo euros. Veamos. Nuevamente seleccionando los números a los cuales aplicar, esta vez usaré el comando que aparece en la parte superior. Es un comando que tiene forma de un pequeño billete con una serie de monedas. Si nosotros presionamos sobre ese comando, automáticamente debe estar aplicándose nuestro formato. Se deberá de aplicar el formato de moneda de tipo contabilidad. Bueno, esto sería muy sencillo de utilizar en algún otro momento, pero en este caso estaremos aplicando el formato de euros. Presionemos aquí el pequeño triángulo que aparece y ubicamos en la sección de euro. Esto permitirá cambiar el formato. Observa cómo ha cambiado. Una vez cambiado el formato de tipo euro, veamos otro tipo de formato, por ejemplo el formato de tipo dólar. Seleccionaré todos estos números, nuevamente buscaremos el formato de tipo dólar, no lo encontraremos, no se encuentra presente. Tenemos aquí la libra del Reino Unido, el yuan chino, el franco francés, pero no encontramos por en ningún lado nuestra moneda de dólar. Presionemos más formatos de contabilidad. Al presionar esto se mostrará una pequeña ventana donde con mucha paciencia buscaremos aquí el formato de inglés Estados Unidos. Exactamente así, inglés Estados Unidos. Veamos acá. Lo he encontrado, inglés Estados Unidos. Presionaré y luego le daremos en aceptar. Así estamos mostrando ya el formato de dólar. Apliquemos el formato libra esterlina. Seleccionamos. Esto lo tenemos aquí de una forma muy simple. Aquí está la libra. Una vez aplicado, pasamos al siguiente, el yuan chino. Selecciono esto de acá
yuan chino. Por último, una moneda de nuestro continente, el guaraní paraguayo. Nuevamente, esto no lo encontraremos aquí de forma visible. Vamos a elegir más formatos de contabilidad y con mucha paciencia busquemos español Paraguay. Una vez encontrado español Paraguay, vamos a elegirlo y le damos en el botón de aceptar. Hemos aplicado formatos de tipo moneda. Siguiente hoja, fechas. Una forma de aplicar una fecha, exactamente la fecha del día de hoy, en una celda sería presionando la combinación de teclas control y la coma. Esto permitiría mostrar la fecha del día de hoy. Si esta combinación no te parece muy práctica, coloca simplemente la fecha y eso sería suficiente. Bueno, veamos qué podemos aplicar por este lado. Como podemos apreciar, aquí aplicaremos la fecha corta. Aunque ya lo tiene, veamos este ejemplo. Una vez seleccionados los valores, como podemos apreciar, ya tenía el formato de fecha corta. Pero, ¿qué sucede si le aplicamos general? Es decir, quitando el formato. Pues mostrarán estos números. Más adelante explicaremos por qué se muestran estos números. De momento lo dejamos en formato de tipo fecha corta. Bueno, a esto le cambiaremos a formato de fecha larga. Seleccionemos y cambiamos a fecha larga. Observa que cuando cambias a formato de fecha larga, se mostrará incluso el día de la semana. Perfecto. Hemos aplicado formato de tipo fecha. Apliquemos decimales. Disminuir decimales o aumentar decimales, todo esto dependerá del número. Si el número tiene una serie de decimales que mostrar, nosotros podemos manejar esos decimales con estos comandos. Estos comandos que se muestran a continuación permiten manipular los decimales. Este, por ejemplo, disminuye la cantidad de decimales que se están mostrando. Veamos un ejemplo. Estoy presionando para disminuir la cantidad de decimales. Incluso puedo llegar a redondearlos. El segundo comando, el que se encuentra hacia el lado izquierdo, llamado aumentar, mostrará decimales si el número tuviese decimales. Si este número no cuenta con decimales, lo que agregará simplemente será 0 no significativos. Hemos aplicado decimales. Veamos la siguiente hoja, llamada porcentaje. El porcentaje se aplicará de una manera muy simple, pero debemos de entenderlo. Tengo aquí en estas celdas, por ejemplo, 0.07. Si yo aplico el formato de porcentaje, ubicado justamente por este lado, formato de porcentaje, lo que debemos entender es que este valor 0.07 se multiplicará por 100 y luego se agregará el símbolo de porcentajes. Al multiplicar 0.07 por 100 nos dará como resultado 7%. Podemos disminuir los decimales si lo queremos redondear, es decir, 0.07 representa a 7%. Por lo tanto, 0.5 al multiplicarlo por 100 nos dará el resultado de 50%. Veamos el ejemplo. Disminuyo los decimales. Una manera práctica y sencilla de aplicar esto sería simplemente presionando el símbolo de porcentajes que se encuentra en la parte superior. Al aplicarlo, como podemos ver, ya se estaría multiplicando por 100 y a su vez se estaría mostrando el símbolo. Veamos más ejemplos. 2.14. Al aplicarle el porcentaje, 214. Y así sucesivamente. 0.28, pues 28%. Si nosotros necesitamos ingresar números en porcentajes, lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo,
Si yo coloco un número por este lado y le coloco el símbolo de porcentaje al costado, sería un trabajo muy lento. Pero si yo agrego en las celdas, una vez seleccionada, le agrego el formato de porcentaje, a estas celdas vacías se le ha aplicado el formato de porcentaje, pues solo será necesario colocar un número, presionar Enter, y automáticamente el símbolo de porcentaje se estaría mostrando. Veamos. Incluso si lo borro, los números, estas celdas se encuentran ya formateadas. Hemos hablado de porcentajes. Si ya pasamos hasta esta etapa, hablaremos del formato personalizado. El formato personalizado necesita que con mucha paciencia uno lo pueda aplicar. Veamos. Tenemos una serie de símbolos los cuales debemos de dominar. Entre ellos comenzamos con el 0. El 0 representa un dígito. Si el número tiene menos dígitos de los presentados, se rellenarán con ceros no significativos. Veamos una serie de ejemplos para entender esto del 0 en formato personalizado. He colocado aquí una serie de números, los cuales nos servirán como ejemplo. Veamos el formato 0. Le aplicaré a estos números. Estos son números que se encuentran justamente aquí también. Así nos permitirán comparar el resultado. Veamos. Clic derecho sobre estas celdas seleccionadas y aplicamos formato de celda. Al aplicarle el formato de celda debemos aplicar la opción llamada personalizado. Aquí colocaremos simplemente 0. Recordemos que se encontraba con general. General significa sin formato. Bueno, le colocamos 0. Cuando coloca 0, lo que va a suceder es que los números simplemente se redondean, intentando mostrar un solo dígito. En cambio, si yo selecciono por ejemplo este lado de acá, estos 3 números, clic derecho, formato de celda, le aplico el formato personalizado, 2 ceros, 1 y 2, estoy obligando a que los números muestren 2 dígitos. ¿Qué sucede con el 8 que tiene tan solo 1? ¿O qué sucede con el 3.25? Veamos. Como podemos ver, el 2 punto y pico que teníamos, pues ha redondeado a 3. Y el número que teníamos por este lado, el 8, pues ahora tiene un 0 delante. 45 no pasó nada porque estamos pidiendo que se muestre 2 dígitos y 45 ya tiene 2 dígitos. Esta vez solicitaré que se muestre 3 dígitos. Veamos. Selecciono estas 3 celdas, clic derecho, formato de celda. Le aplico el formato personalizado de 3 ceros, 1, 2 y 3. Una vez aplicado, le estoy obligando que estos números se muestren con 3 dígitos. Los que ya tengan 3 dígitos, pues no se verán afectados. Pero los que tengan 1 o 2, veamos qué sucedió. Los que tienen tan solo un dígito, pues agregarán 2 ceros. Los que tengan 2, agregarán simplemente 1 para completar los 3 que solicito. Más cosas. Veamos ahora cómo se trabaja con decimales. Una vez seleccionado esto, formato de celda, personalizada, y colocamos 0.00. Con esto estoy obligando a que muestre 2 decimales de manera obligatoria. Veamos, aceptaré. Como puedes ver, todos estos números están mostrando 2 dígitos de manera obligatoria. ¿Qué sucede si no colocamos puntos, sino coma? Veamos el ejemplo. Aquí, esta celda que tiene un número de 4 dígitos, 1254, veamos cómo es afectado con el formato personalizado. Clic derecho sobre esa celda, formato personalizado, por acá, personalizado, y agregaremos 0,0. 0,0. Esto, al aceptar,
lo que mostrará es lo siguiente, es el separador de miles. Recordemos que cada 3 dígitos debe separarse con una coma. Aquí lo tenemos, separador de miles. Continuemos con los símbolos en Michi. Por este lado tenemos este símbolo de hashtag o símbolo de Michi, donde aplicaremos lo siguiente. A ver, veamos el ejemplo. Este símbolo es usado para la puntuación decimal y representa un dígito. Si el número tiene menos dígitos de los presentados, no se mostrará. Si nosotros seleccionamos estos valores y luego clic derecho, formato de celda, aplicamos en personalizada, símbolo de Michi, que pues, si por algún motivo no se muestra, puedes usar la combinación de teclas AL 35. Si tú presionas la combinación AL más 35, puedes obtener este símbolo. Voy a presionar al 35, punto al 35. Con esto estoy obligando que se muestre, bueno, obligando no, estoy solicitando que se muestre tan solo un decimal. Si el número no lo tuviera, como el 45, pues no obligaría a mostrarse. Aceptaré. Observen, no se está mostrando en el 45 el número decimal porque simplemente no tiene. Veamos más ejemplos. Selecciono estas celdas, clic derecho, formato de celda, personalizamos. Esta vez le solicito que se muestre dos decimales, Michi, punto, Michi y otra vez Michi, al 35 recordemos. Aceptamos. En este caso los números que sí tenían muchos decimales mostrarán dos solamente, pero el número que tenía un solo decimal pues no se va a ver afectado porque no tiene más decimales que mostrar. Veamos entonces en este caso con la coma, separadores de miles, que hace rato lo utilizamos. Clic derecho, formato de celda, personalizamos y aplicamos Michi, coma, Michi y Michi. Si aceptamos, nosotros le estamos indicando que cada 3 dígitos se muestre una coma, separador de miles. Si nosotros combinamos el uso de el código 0 y el Michi, podemos hacer uso de una combinación muy interesante. El formato personalizado está dividido en 4 secciones. Veamos a detalle un poco más esto. El formato personalizado se divide en positivos, luego separados por un punto y coma, los negativos, positivos primer grupo y negativos segundo grupo. Hay un tercero y cuarto grupo más, pero que mostraremos más adelante, todos ellos separados con punto y coma. Veamos este ejemplo. En este caso aplicaremos este formato personalizado a estas celdas. Clic derecho, formato de celda, personalizada, y aplicamos aquí el formato Michi, coma, Michi, Michi. Recordemos que esto lo que hace es que la separación de miles se aplique una coma. Los números que tengan más de 3 dígitos serán separados con una pequeña coma. Perfecto. Seguido 0.00, lo que me está indicando esto es que se muestre todo número con 2 decimales. Si no tuviera, simplemente aplicaría 2 ceros, punto y coma. Bueno, hasta aquí podemos observar que esto se aplicaría a todo número que sea positivo. Como hace rato mencioné, esto está separado por punto y coma. Lo que coloque por acá se aplica a los números que sean negativos. Veamos, en este caso le aplicaré con el símbolo menos, Michi, coma, Michi, Michi. Recuerda, separador de miles, este pequeño fragmento, 0.00. Que los números decimales
disculpen, que los números muestren 2 decimales. ¿Cuál es la diferencia de este formato personalizado y este otro? Es que esto se aplica a los números positivos y este otro se aplica a los números negativos. Tanto los positivos como los negativos se verán afectados. Aunque parezcan iguales, el formato aplicado a los números negativos tiene un símbolo menos al inicio. Veamos, al aceptar, este sería el formato personalizado al cual le podemos aplicar. Algo que podemos agregarle, nuevamente lo selecciono, clic derecho, formato de celda, son los colores. Si nosotros necesitamos aplicar un color que puede ser a los números positivos o los números negativos, simplemente lo agregamos con los corchetes. En este caso le agregaré a los números negativos. Todo número negativo estará de color rojo. Abro los corchetes al 91, por si no lo tienes en el teclado a la vista, al 91 y escribo rojo. Cierro el corchete. Esto aplicaría un color rojo a todos los números que sean negativos. Recuerda que la separación del punto y coma es la que nos dice que esto sería para los negativos y esto de acá para los positivos. Este formato, entonces, que sea de color rojo los números que están en negativo. Cuando presiono aceptar, fíjate esto. No nos confundamos, no vayas a pensar que solo es agregarle color. Si yo borro estos números, las celdas en este momento ya se encuentran formateadas. Cuando yo agregue un número positivo, este número debe aparecer con 2 ceros después. Allí está. Si yo agrego un número negativo, cualquiera sea, se tiñe de rojo y le agrega también 2 ceros al final. Retrocederé por un momento para ver esto. Lo regresaré a como estaba en un principio. Veamos más cosas. A ver, a esto le aplicaré el formato de celdas nuevamente. Veamos, personalizado. Le aplicaré, en este caso, el formato de color azul. Aquellos positivos estarán mostrándose de color azul. Luego, Michi, coma, Michi y Michi 0.00. Podemos aplicarlo así o simplemente un 0. Veamos, entonces, si nosotros lo aplicamos de esta manera, ¿qué le estoy diciendo? Que esto se mostrará, una coma se mostrará cuando los números superen los 3 dígitos. 0 indica pues que los números simplemente se redondearán. Bueno, punto y coma, y esta vez será pues de rojo. Todo aquel número que sea negativo. Agregaré menos Michi, coma, Michi Michi, 0. Veamos esto. Aceptaremos y aquí lo tenemos. Los números que sean positivos estarán de azul, los números negativos estarán pues justamente en rojo. Más formatos personalizados. En esta sección vamos a aplicar el formato personalizado con texto. Veamos, selecciono estos valores, clic derecho, formato de celda, y le aplicamos en personalizada lo siguiente. Si necesitamos mostrar junto a nuestro número texto, lo agregamos a través de formato personalizado y entre comillas agregaremos la letra o palabra que nos gustaría mostrar junto al número. Pero esto no es suficiente, necesitamos indicar que también se muestre el número, así que voy a agregar un 0 o en este caso para el ejemplo que estamos observando 3 ceros. Presiono aceptar. Veamos el resultado. Las celdas donde se encontraban estos valores
ahora se encuentran formateadas con este formato personalizado. Veamos cómo al colocarme en cualquier celda, en la barra de fórmulas me indica el verdadero valor de esa celda. Por ejemplo, aquí dice A-080. En la barra de fórmula solo indica 80. Esto ocurre porque las celdas ahora están personalizadas. Más ejemplos. Veamos aquí. A todos estos números les agregaremos clic derecho, formato de celda, personalizada. Le agregaremos un 0, un espacio y luego simplemente le agregaremos entre las comillas un it. Esto indicaría que los números aparezcan con una pequeña palabra junto a él. Acepto, fíjate en esto. Estas palabras que pueden aparecer pueden ser muy largas o bien organizadas. Veamos aquí un ejemplo. Selecciono esto de acá, clic derecho, formato de celda, personalizamos y le aplicamos lo siguiente. Entre comillas, todo texto que quisiera que acompañe a nuestro número. Cajas de, entre comillas. Luego le agregaré los números o la cantidad de dígitos que necesito que se muestren. En este caso, 2 ceros. Espacio, otra vez comillas, unidades. Cierro comillas. Como puedes observar, las comillas las he colocado en estas dos palabras. El 0 es fundamental, si no, los números no se terminarán mostrando. Acepto y fíjate esto. Otra curiosidad es que las cuales nosotros utilizaremos serán las siguientes. Seleccionemos estas celdas, clic derecho, formato de celda, y en personalizada, si nosotros aplicamos aquí un asterisco, fíjate, un asterisco, y seguido del asterisco aplicamos una letra o cualquier otro símbolo, ese símbolo que agregue se repetirá hacia el lado donde lo aplicaste. Es decir, vamos a ver, aquí le voy a aplicar un guión, luego de esto un 0. El guión se encuentra hacia el lado izquierdo del 0, por lo tanto hacia ese lado del número se completará o rellenará ese mismo símbolo a lo largo de la celda. Veamos en el ejemplo cómo se muestra. Aceptaré, mira esto, ese símbolo de guión termina rellenando toda la celda por completo. Para este otro ejemplo, el asterisco se encuentra hacia el lado derecho de los números. Al estar hacia el lado derecho, esto quiere decir que los guiones o símbolos que aparezcan se rellenarán hacia el lado derecho. Primero seleccionemos los tres valores, clic derecho, formato de celda, y le aplicamos en formato personalizado 3 ceros, 1, 2 y 3, asterisco y nuestro guión. Como lo aplico hacia el lado derecho de los números, hacia ese lado debe de rellenar. Aceptaremos. Fíjate esto. ¿Cómo ha rellenado hacia el lado derecho? Un guión. Pero esto no es suficiente. Si nosotros agregamos otro asterisco o cualquier otro símbolo, ese símbolo terminará rellenando la celda. Veamos el siguiente ejemplo. Seleccionamos estos valores, clic derecho, formato de celda. Esta vez aplicaré en personalizada 2 miches, luego 2 ceros. El símbolo se encuentra hacia el lado izquierdo del 0. Veamos este resultado. Aquí lo tenemos. Esto terminaría mostrándose así, de esta forma. Ya que hemos aplicado texto o formato de texto, apliquemos un poco más. Por este lado debemos ya trabajar con estas fórmulas o este formato personalizado mucho más extenso. Vamos a darle una pequeña explicación antes de continuar trabajando. Entonces, el formato personalizado hasta el momento lo hemos visto y se separaba de la siguiente manera. Primero estaban los números positivos, luego
se presentaban los números negativos. Luego de esto vienen los que sean de tipo 0, o el valor 0 simplemente, punto y coma. No, disculpen aquí un pequeño error. Los positivos separados con punto y coma, claro. Los negativos separados con punto y coma, el valor 0, punto y coma, y los que sean de tipo texto. Es decir, todos aquellos valores que sean de tipo texto. Entonces, estas serían las 4 zonas de nuestro formato personalizado. Números positivos, negativos, aquellos que sean de tipo 0 o de tipo texto, como tenemos aquí. Acá, en estos valores, tenemos algunos positivos, algunos que son en negativo, algunos que tienen acompañado texto, porque este sí lo es. Veamos cómo se ha escrito junto al número el texto. Aquí lo revela. También tenemos celdas con un valor 0. Apliquemos este formato personalizado primero seleccionando como siempre clic derecho formato de celda, lo colocamos en la sección personalizada y aplicamos Michi, coma, Michi Michi. Recuerda, separación de miles, 0, punto y coma. Ahora de rojo se encontrarán los números negativos, pero estos números estarán entre paréntesis. Serán de la siguiente manera: Michi, Michi Michi, 0. Los números estarán de rojo y en paréntesis. Luego de esto viene el color para los valores de tipo 0, punto y coma. Entre corchetes le colocaré verde. Esto quiere decir que le puedo aplicar ese color verde. Perfecto. Punto y coma. Luego de esto aplicaremos para el texto. Recuerda, esto solamente los números que sean de tipo 0 serán de verde. Perfecto. Ahora le aplicaremos a los que sean de tipo texto. Ya. Le aplicaremos con al91 azul. Un color como este. Azul. Y luego de esto aplicaremos el símbolo de arroba. Esto para unir. Perfecto. Un pequeño espacio. Y le colocamos entre comillas el texto que diga no es número. Cerramos comillas. Veamos qué es lo que podemos encontrar acá. Todos estos están siendo aplicados a diferentes valores. Estos positivos, los de acá a los que sean negativos, este a que sea el tipo valor 0, y por último todo aquellos que correspondan a tipo texto. Nuestro formato personalizado, por lo tanto, tiene 4 secciones: positivos, negativos, 0 y tipo texto. Veamos cómo se aplica esto. Al dar el botón de aceptar, observen este resultado. Los valores que sean de tipo positivo, los negativos estarán entre paréntesis. Los que tenga o los que sean de tipo texto, les acompañará un valor como este, no es número. Los ceros simplemente tendrán el color verde. Esto es formato personalizado. Y pasamos a lo siguiente. Quiero indicar que los colores que podemos usar hasta el momento han sido simplemente rojo y azul, pero podemos nosotros utilizar otros colores también. Aquí en esta sección te indicamos. Podemos aplicar el color negro, azul, agua marina, verde, fucsia, rojo, blanco y amarillo. Pero si necesitas una gama diferente de colores, puedes aplicarlo de la siguiente sección. Aquí, por ejemplo, dice color. Acá tienes. Simplemente eligiendo color, por ejemplo, color 8, pues tenemos esta tonalidad. Correcto. Veamos entonces. Para este ejemplo no usaremos un color especial, sino usaremos un formato personalizado condicional. Esto es a través de formato personalizado. Fíjate. Seleccionaré todos estos valores, le aplicamos clic derecho, formato de celda, personalizada. Esta vez
Esta vez agregaremos los símbolos de comparación. Los símbolos de comparación, ¿sí?, se ejecutarán en este momento. Por lo tanto, ya no existirá positivos, negativos, cero y no es número o tipo texto. Simplemente se compara el primer valor con el segundo. Esto lo hacemos aquí. Por ejemplo, le diré que sea de rojo aquellos valores, veamos aquí, aquellos valores que sean menores a 100. Y cerramos el corchete. Le estoy indicando que los números menores a 100 se teñirán de rojo. Disculpe, menor igual, ¿no? Menor o igual a 100. Punto y coma. Perfecto. Los que sean de azul serán los que sean mayores a 100. Todo número mayor a 100 será de azul. Todo número mayor a 100 será azul. Entonces aquí juntito colocamos mayores a 100. Bien, entonces veamos la comparativa. Estos se aplican a los números que sean menores a 100, se aplicaría rojo. Estos se aplican a los números que sean mayores a 100 y se les dará el color azul. Veamos. Al presionar aceptar, este sería nuestro resultado. Perfecto. Al formato personalizado nosotros le podemos agregar un símbolo. Esto terminaría mostrándose de la siguiente forma. Veamos. Seleccionaré estos valores, las tres columnas como las estamos viendo en este momento. Le aplicaré el formato personalizado. Nuevamente le aplicaré azul a los valores que sean mayores o igual a 100, pero ya está, le agregaré un 0 al final porque le agregaré un símbolo. Este símbolo será la flecha hacia arriba, es decir, todo número que sea mayor a 100 tiene al costado una pequeña flecha hacia arriba, pero esto será posible si tú le agregas primero el 0. Así que le agregaremos el 0, ¿sí? Agregamos el 0 para que de esa manera puedan mostrarse los números y luego entre comillas agregaremos nuestra pequeña flecha. Al 24 es la flechita que señala hacia arriba y cerramos las comillas. Te he colocado por este lado las principales combinaciones que pueden ser de utilidad. Al 24 flechita hacia arriba, perfecto, punto y coma. Estamos en formato condicional. Esta vez será de color rojo. Todo número, vamos a colocarlo bien, todo número menor a 100. Perfecto, pero también le agregaré un 0 y entre comillas la flecha que señala hacia arriba. Al 25. Bueno, las flechas que señala hacia abajo, disculpen. Perfecto, ya lo tenemos así. Esperamos conseguir lo siguiente. Aceptando, observen el resultado. Números que sean mayores a 100 estarán de color azul con una pequeña flecha hacia el lado derecho. Esto es formato personalizado. Muchas gracias.